nos muestra una sociedad violenta, apresurada y llena de conflictos. Sin embargo, siempre hay una oportunidad para lograr el cambio. Bienvenido a Actualidad 506 por Radio Fides 93.1 FM y San José TV. Actualidad 506, sumando historias para el cambio. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bendiciones para todos, gracias por acompañarnos hoy 2 de agosto, un feriado, un Día de la Virgen, un poquito diferente. Ya llevamos 2 años sin romería. Por cierto, hay un programa muy bonito sobre el proceso de ser romero que hizo Radio Fides. Los invitamos para que entren a su Facebook y lo puedan ver. 382 años es de la aparición de la Virgen y pues seguimos celebrando, como les digo, un poquito diferente. Somos Actualidad 506, podemos cambiar. A nombre del ingeniero Fernando Quesada Blackwood, mi hermano en el cielo Osvaldo Alvarado Umaña y su servidor Manuel Ujueta Castillo, les damos las gracias y le damos las gracias. Un programa muy especial. Ahorita voy a hacer una introducción para que la gente sepa lo que ha costado que venga la licenciada Ana Lucía Cordero Ramírez del Ministerio de Trabajo. Bienvenida, doña Muchas Ana gracias, Lucía. muchas gracias. Ana Lucía, digo que costó un poquito, jefe del Departamento de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo. Le invitamos para que nos hablara sobre qué garantías tienen los trabajadores en tiempos de pandemia, porque es algo que nos han dicho ya desde hace meses atrás. Lo que pasa es que muchas veces traemos algún experto y está bien, pero siempre está el derecho a la respuesta. Claro. Y generalmente uno escucha que dice que no se hace, que es deficiente, pero queríamos tener de primera mano no solo a un experto, sino en este caso una vocera directa del Ministerio de Trabajo, persona que para venir hoy acá tuvo que solicitar permiso, que se lo considera el Ministerio de Trabajo, está sacrificando su día libre para aportar a la gente y decirle los derechos que tenemos los trabajadores. Y entonces, por la importancia de esto, y para entrar en el tema y darle la palabra, ha entrado como siempre a nuestras redes sociales distintos criterios. Hubo una persona por acá que tiene como un seudónimo que nos está hablando de los beneficios de los trabajadores en Cruzitas. También el señor Rubén Vargas Campos nos está hablando de las garantías sociales de Uber. Nada más decirle que muchísimas gracias por compartir sus criterios y sus opiniones, y en cualquier momento podemos hacer un programa sobre esto, ¿o qué? Ana Lucía, con tiempito sacamos la cita. No, claro. Pero hoy lo que se viene a exponer acá es prácticamente una inquietud muy grande desde que arrancó la pandemia. Claro. ¿Qué derechos tienen los trabajadores en todo este proceso? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un día para mí de fiesta, la reina de Costa Rica, ¿verdad? Nuestra patrona, a quien yo también le tengo mucho fervor. Entonces, ¿qué más que un día como estos aquí hablando un poquito de lo que uno conoce? Porque hablar de derechos laborales es largo y tendido. Pero en tiempos de pandemia, pues sí, han habido muchísimas dudas, muchísimas inquietudes de los usuarios del ministerio, ¿verdad? Porque hablo, en efecto, como vocera del ministerio, porque se hace una gran necesidad para la gente. Pero para hablar de eso hay que hablar un poquito
de un antes y un después, ¿verdad? Porque antes de la pandemia ya nosotros contábamos con todo un cuerpo normativo que rige la relación laboral y que viene a cambiarse un poquito para ajustarse a todo el impacto que está trayendo la pandemia. Hablamos de que hay una regulación que nos dice que hay una relación laboral cuando hay dos partes que se obligan. Una, a dar un servicio. ¿A cambio de qué? A cambio de que el patrón asuma su otra obligación, que es dar un salario. Y ese salario va de acuerdo con una jornada de trabajo que se le ha establecido al principio del contrato. Todo esto en una normalidad, o sea, fuera de pandemia, no se puede modificar. Son condiciones que ya por haberse adquirido dentro del contrato ya no se pueden modificar. ¿Qué pasa cuando entra el virus aquí? ¿Qué pasa cuando ya se declara pandemia? Hay un decreto de emergencia. No es un nombre así por decirlo, es un decreto que activa un montón de protocolos, activa la posibilidad de que las autoridades de salud tomen casi que al mando, ¿verdad?, las decisiones de lo que se tiene que hacer. Casi no es sin importar, sino que la visión primera es la salud. La voz cantante es la salud. El Ministerio de Salud. La ley le da toda la potestad desde el momento en que se declara una pandemia. Ellos son los únicos que tienen la potestad para decir si en una determinada región o si en todo el país se tienen que cerrar empresas, se tienen que cerrar instituciones por el bienestar de los ciudadanos. Entonces, tal vez eso se cuestionó mucho al principio, que por qué se hacía eso. Bueno, porque así es la norma, así es nuestra legislación. Entonces, a partir de que se da esa declaratoria y ese montón de medidas que empieza a tomar las autoridades de salud, pues también nosotros en la parte del Ministerio de Trabajo, que es una institución rectora en materia de trabajo, también tenía que participar junto con otras autoridades ministeriales y el gobierno para poder activar una serie de medidas que se pudieran tomar en medio de la poca regulación, porque la pura verdad es, estamos hablando de que esto es sin antecedente alguno. O sea, se han dado situaciones para todos. A nivel mundial. Por lo menos a nivel mundial, claro que sí. Uno sabe que han habido pandemias en otras, incluso en otros siglos, en donde la situación era totalmente diferente. Entonces, para nosotros era, ¿cómo vamos a hacer? Era ir a ciegas hacia ese camino para ayudar no solo a los trabajadores, sino también a los empleadores, porque el Ministerio de Trabajo pues tiene que equilibrar, tiene que hacer una balanza entre lo que es los derechos de los empleadores y lo que es derechos de los trabajadores. Y ahí es donde se empiezan a emitir leyes. ¿Para qué? Para modificar, aunque sea temporalmente, lo que ya nosotros teníamos regulado como ordinario. ¿Qué se empiezan a modificar? Bueno, se empiezan a modificar jornadas, posibilidades de reducir salario, cosa que antes no se podía dar. Entonces, ¿por qué? Porque son condiciones que llamamos esenciales dentro del contrato de trabajo y el patrono no puede por sí solo modificarlas. Y ahí es donde empiezan a tomarse una serie de medidas como lo fueron, y ahí ya empiezo a hablar de las medidas para garantizar, sí, a los trabajadores, pero también a los empleadores. La primera que ya se venía implementando, estaba en mantillas, pero ya se venía implementando, fue el teletrabajo. El teletrabajo era un concepto que no era conocido por todo el ámbito laboral, ni siquiera por las instituciones públicas. Muy pocas empezamos a innovar sobre esa nueva modalidad. Al principio el concepto, la verdad, están telelampareando, están teledurmiendo, o sea, todo menos que se está produciendo. Entonces no se creía en ese concepto. Bueno, en Costa Rica. En otras pues está claro. Está claro, años sí. Que ya se manejaba. Sí. Y solo el que estuvo meses así, porque yo lo pasé, claro. Puedo hablar por mí. Claro. De muchas veces se trabaja más, aunque estés en tu casa, empezar más temprano, horas y más producción. Sí, correcto. Y terminas más tarde. Correcto, sí. Pero estaba una normativa muy tímida. O sea, apenas era como un manual de procedimiento que empezó a gestar el mismo gobierno para tratar de que las mismas instituciones públicas fueran el modelo a seguir. Pero estaba empezando. O sea, no se había arrancado porque eso apenas salió una ley en el 2019, finales del 2019 salió una ley para regular el teletrabajo.
pero nadie se imaginaba que entrando la pandemia había que entrar de lleno como una de las medidas para por lo menos combatir un poquito ese gran impacto que venía a afectar a los trabajadores. ¿Qué era lo primero que se daba? Si hay cierres de empresas, entonces pues es el despido inminente, un despido masivo de gente, un desempleo, un incremento del desempleo terrible. Entonces, las medidas de teletrabajo ya era una forma para que el trabajador no dejara de recibir salario, no se le redujera la jornada y pudiera ir a su casa a trabajar. Un ahorro para las empresas, porque no tenían que seguir alquilando tal vez edificios o electricidad y todo. Algunos empleadores, muchos, podemos decir que pues dieron una parte de los insumos, la silla, la computadora, incluso el internet, pero otros no, porque era una medida muy nueva. Pero esa fue una de las, digamos, las soluciones más exitosas, porque ya hoy día, después de año y medio de estar en teletrabajo, muchas empresas han visto que es lo más exitoso. ¿Qué otra medida se tomó? Bueno, vacaciones adelantadas. Para nuestra legislación, nadie puede disfrutar de sus vacaciones si no se han cumplido las 50 semanas de trabajo continuo. Pero se emitieron criterios, nosotros empezamos a emitir criterios y dijimos, se autoriza a que los empleadores puedan adelantar vacaciones a sus trabajadores para que no tengan un rebajo de salario y que no se les iba a sancionar, porque un patrono que es denunciado por estar adelantando vacaciones está cometiendo una infracción a las leyes de trabajo. Pero en este caso, por una medida alterna a un despido, era una solución que se estaba recomendando en su momento. Ya después viene la ley de reducción de jornada el 21 de marzo. Imagínense que nosotros entramos con el primer caso el 6 de marzo. Y esas medidas empezaron a analizarse de forma muy rápida y el trámite legislativo fue expedito completamente para que se aprobara la ley de reducción de la jornada. Sí, fue un tiempo de respuesta oportuno. Bueno, yo pienso que sí, porque no, como le digo, es una situación que no se tenía antecedentes como para decir, en una situación como esta hagamos una ley de reducción, porque jamás imagina uno que a un trabajador se le vaya a reducir la jornada. Jamás, ¿verdad? Licenciado, aunque estamos en un día feriado, hay cualquier cantidad de preguntas. Aquí el tiempo, siempre lo hemos dicho, se va volando. Sí, yo entiendo. Y hay demasiadas preguntas con el tema. Acordarle a la gente también, porque me están diciendo que no estamos hoy por San José TV. Hoy es feriado. El canal está cerrado, estamos en vivo por Radio Fides, por la 93.1, 69 aniversario. Así es, ¿verdad? Mi hermano Billy Macís, que estaba en el control master, no me había saludado, Billy. Tanta confianza que no lo saludé. Bueno, nuestro hermano Billy Macís por acá, un honor estar por acá con él. Y por su Facebook Live, que nos pueden ver, y los que nos están viendo, dale las gracias. Hablando de esto, vamos a hacer un recuento rápido por acá. Dice Yami Gómez Trejos: hola, bendiciones para todos, amén. Gladys Campos: estoy viendo el video, amén. Zulema Madrigal Brenes: excelente profesional, Dios le bendiga. Hazel Angulo: una excelente profesional. Dice doña Hazel Angulo: hay una señora que el patrono le da una semana sin goce de salario y otra trabaja normal. El patrono aduce que la ley lo faculta por la pandemia. ¿Qué se debe hacer? Voy con los restos de comentarios. Dani CH: excelente tema, saludos. Amplía doña Hazel, dice: entiendo que el patrono no puede obligar a los empleados a laborar un feriado, pero en casos de pandemia, donde las empresas están tratando de levantarse, ¿qué sucede si los empleados se niegan, aún a sabiendas que la empresa los requiere para subsistir? Y Umbelina Cordero Ramírez dice: hola Ana Lucía, en la familia hay varias personas teletrabajando y según me han dicho tiene muchas ventajas, tanto para las empresas como para los trabajadores.
Por un lado, económicamente hay un gran ahorro, sobre todo el tema de gastos, gasolina, alimentación y tiempo. Por otro lado, las empresas tienen a disponibilidad a sus empleados, en algunos casos, por más tiempo. Esos son los comentarios que tenemos ahora en Facebook, que le estamos dando la prioridad. Y tengo, no sé, más de 15, 20 por WhatsApp, que ya también le voy a indicar las preguntas, pero para ir abordando. Ok. Bueno, de la pregunta de Hazel parto porque esta ley de reducción no es que vino a decirle al empleador, vaya, mande a sus trabajadores media jornada o menos de media jornada para la casa y quédese contento. No fue así de fácil y no es así de fácil. Todo tiene un procedimiento, incluso se estableció un procedimiento en el Ministerio de Trabajo porque el patrono tenía que demostrar que en comparación con el mismo mes del año anterior, o sea, del 2019, tenía una disminución de al menos de un 20% para que el ministerio venga a autorizarle un 50% de jornada. Pero tenía que demostrarlo. Hay una serie de documentos que tenía que presentar, como la declaración, una declaración jurada y varios otros documentos. Expedito también ese. Bueno, le voy a decir, al principio tal vez, como siempre pensamos que era una situación de 3 meses, 4 meses. ¿Quién se iba a imaginar que esto iba a crecer de forma tan monstruosa? Pero no fue así. Entonces ya, aunque se quiso o se intentó hacer un procedimiento expedito, los funcionarios eran los mismos, ¿verdad? Y todos tenían que recibir, por lo menos la dirección de inspección era la que tenía que recibir todas las solicitudes y entraban por montones las solicitudes para poder que les autorizaran la reducción de jornada. Porque había incluso casos en donde si demostraban que había hasta un 60% de disminución en los ingresos, ya se les podía autorizar hasta un 75% de reducción de jornada. Imagínense lo que es de trabajar 8 horas todos los días a la semana a trabajar casi que nada y obviamente su salario reducido. Pero esa era una medida alterna, tanto para que el empleador pudiera recuperarse como para que el trabajador no perdiera del todo su trabajo. ¿Era, perdón, o está vigente? Es, perdón, sí. Ok. O sea, yo lo puedo mostrar todavía. Sí, la ley estableció que a la empresa se le podía autorizar hasta 3 meses de plazo, prorrogable a otros 2 más. Pero resulta que se nos finalizó el año y todavía estábamos en pandemia. Entonces tuvo que salir otra ley ahora este año para decir que se autoriza una prórroga más de ese plazo que se otorgó. Entonces, podemos decir que hay empresas que todavía están en tiempo de prórroga de esa reducción de jornada. Okay. Lo que pasa es que eso es una gran cantidad de empleadores que sí lo hicieron bien, pero hay una gran cantidad de empleadores que hicieron lo del caso que tal vez está diciendo Hazel. Si la ley le faculta, pero para eso tiene que contar con una autorización de la inspección de trabajo. No es nada más decir, me faculta, váyase para la casa, porque la ley me faculta mandarlo a usted para la casa una semana y la otra semana viene. Es más, hubo muchos empleadores que les autorizaron la reducción de jornada y que sin embargo los trabajadores siguieron trabajando 8 horas diarias todos los días, pero con un salario reducido. Entonces, ya la inspección tenía que dedicarse no solo a atender las solicitudes y llevarles un trámite, sino también atender el montón de denuncias que la gente empezó a hacer de que el patrono les estaba haciendo trabajar todo el día completo. O en la página está mostrada una lista de todos los que están autorizados. Entonces, es que mi patrono dice que la empresa está autorizada, pero yo no lo sé. Entonces había que decirle, bueno, vea en la lista que está en la página del ministerio, y si no, vaya y ponga la denuncia. Pero el vaya y ponga la denuncia es que eran miles de denuncias, porque solo nosotros en atención de asesoría, que le hacemos asesoría escrita, teníamos una consulta en línea que entraron de pronto en 2 días 7,000 consultas de gente que decía, ¿qué hago? Mi patrono esto, mi patrono lo otro. Y entraron de 400 consultas que nos ingresaban por año a 1,800 consultas por escrito, porque la gente estaba desesperada. No sabían si era legal que les redujeran la jornada, no sabían si era legal que los mandaran para la casa sin salario. Todo lo tenían que preguntar y si no, para denunciar. Eso era muy importante. Licenciada, es que lo estoy viendo acá. O sea, pocas veces se está entrando tanta pregunta por 2 vías.
y vuelvo y repito, hoy es un día feriado. Exacto. Eso sí. fue un fin de semana largo, mucha gente paseando, etcétera, y si hay cualquier cantidad. Las preguntas que yo veo que son más repetitivas por cualquiera de las dos vías son las que le voy a hacer, porque si no, Claro. ocuparíamos aquí, don Billy, de unas 5 horas tal vez por ahí Me imagino, claro. contestando todas. Dice, bueno, salud, dice Patricia Páez, Judith Garro, buenas tardes. ¿Cómo afecta el pago de aguinaldo con la reducción laboral si se extendió tanto tiempo esta reducción? Buena pregunta. La ley de reducción vino a decir que la persona que ha estado en reducción de jornada, a la hora de que le liquiden, ¿verdad? Si es despedido con responsabilidad patronal, la liquidación no se va a modificar en lo que es la cesantía y el preaviso. ¿Qué quiere decir? Que la cesantía y el preaviso se le va a calcular con el salario completo que recibió la última vez antes de la reducción. Pero lamentablemente las vacaciones y el aguinaldo, como se calculan con el último periodo, porque el aguinaldo se pagó el año anterior, entonces se calcula con lo que se recibe. Entonces, lamentablemente, el aguinaldo y las vacaciones sí se vienen a afectar con la reducción de la jornada. La persona se le va a calcular con base en el salario reducido. Y si del todo no recibió salario, cuando es una suspensión, no va a recibir pago en las vacaciones ni va a recibir pago en el aguinaldo. Nosotros lo que hemos dicho es que la persona tiene que volver a disfrutar 50 semanas para poder acumular el salario, pero en tiempo de pandemia, y si hay muchos en reducción o en suspensión, eso es bien complicado, ¿verdad? Claro. Pero por lo menos en cuanto a las prestaciones, feriados, preguntaban, los feriados, en la ley no se tocaron los feriados. O sea, los feriados se tienen que disfrutar de igual forma. Eso es un derecho del trabajador. Hay algunas excepciones. Y además que se estableció para, digamos, ayudar al turismo, se estableció que en el año pasado, y el próximo, hay algunos feriados que se pasan al lunes siguiente o al lunes anterior para hacer una semana larga y que puedan aprovechar para ir también a colaborar con el turismo. Ahora, es un derecho del trabajador. Es un derecho del trabajador, definitivamente. Pero si el empleador ocupa y paga doble. Es decir, son dos cosas. Se tiene que pagar doble si se trata de un feriado de pago obligatorio. Eso es un tema mucho más largo. Yo lo voy a hacerlo como chiquitito. Pero una cosa es que sea un derecho para todos y que tienen que disfrutarlo todos. Y otra es que el empleador le pida al trabajador, que por favor lo labore. Si el trabajador acepta, entonces después no pueden ir a decir que lo obligaron. Pero si lo obligaron, él puede decirle, no, es mi derecho. Okay. El problema es que uno dice, bueno, yo le digo a un trabajador, es su derecho, pero va y le dice al patrón, no llego y lo despiden. Ese es el problema que estamos viendo. Bueno, por acá hay algo parecido. Y hay un comentario y me piden no decir el nombre, sí, lo vamos a respetar. Problema. Hay 3 escenarios. Está gobierno y la parte privada, formal es correcto. e informal. De eso iba a hablar un poquito yo. Ok, entonces, gobierno ya sabemos de que dan la orden y vámonos, pero según lo que la mayoría de quejas que hay acá y que han escrito, el problema viene en la parte privada, el abuso de autoridad, claro. De por sí no hay trabajo, hay claro. gente haciendo fila por trabajo, etcétera, etcétera, pero de una parte formal, o sea, no quiero ni pensar en la parte informal. Bueno, es que lo que pasa es que a veces, bueno, desde la parte donde uno está con un trabajo estable y salario, podrían decir, sí, ella lo dice muy tranquila porque está con un trabajo estable. Pero también de situaciones como esta, uno ha visto que se han sacado muchas cosas positivas. El solidarismo de la gente. Se ha visto cómo la gente que no dejó de tener su salario le ha ayudado al que no lo tiene. La gente que está dentro de una empresa pequeña, que casi que es familiar, sus trabajadores son parte de la familia, ¿qué han hecho? Han tratado de sostenerse en medio de lo poquito, se han reinventado, se han reestructurado, han hecho todo por mantener la planilla, o por lo menos lo que pueden. Hay empresas grandes también que no se vieron afectadas de gran forma,
que han logrado mantener a su planilla, que también los mandaron a teletrabajar a los que eran puestos teletrabajables. El mínimo, pero hay algunas que han crecido muchísimo. Hay unas que han crecido también. Entonces, hay otras que no se aguantaron nada y nos dijeron, pidamos la reducción y pidamos la suspensión, y tal vez tenían una buchaquita ahí guardadita como para sostener a los trabajadores por lo menos por un tiempo, porque yo me acuerdo en el caso de Cinchona hubo empresas que se mantuvieron mientras estaba suspendido los contratos, les mantuvieron el salario a los trabajadores, porque eso es una buena actitud de un empleador. Uno sabe que no son todos, que no son la mayoría, pero hay una buena cantidad de empresas que sí puede decirse que han sacado lo mejor de sí para ayudar a sus trabajadores. Hay lamentablemente muchos trabajadores que sí quedaron sin empleo. ¿Y qué han hecho? Muchos se han reinventado. De estar trabajando en una construcción, se vinieron a la casa a agarrar su bicicleta a repartir comida. La esposa tal vez cocina un almuercito, un pancito casero. Esa es la parte informal. Esa es la parte, eso es a lo que voy. Entonces, todos esos que se han reinventado, porque tienen que sobrevivir. Porque si su contrato está reducido, ¿de dónde agarro la otra parte para pagar? ¿De dónde agarro si estoy sin salario y estoy suspendida? Sí, muy bien. Tengo mi relación laboral viva, vigente. Puedo regresar cuando ya termine todo. Pero mientras tanto, ¿cómo le doy comida a mi familia? Tengo que hacerlo de alguna forma. Entonces, después de que ya estábamos tratando de generar una migración de los trabajadores del sector informal al sector formal, vemos otra vez como echando para atrás todo. ¿Por qué? Porque son gente que a pesar de que tienen un ingresito, ese ingreso no les sirve para los derechos mínimos de sus trabajadores o para tener las cargas sociales al día. De hecho, ni pueden pagar las cargas sociales. Entonces, eso es una de las cosas que está afectando, precisamente que la gente, aun cuando se reinventó, aun cuando vieron una cuestión positiva, de ahí están engrosando el sector informal, y ese es el que va a costar sacar adelante cuando ya termine la pandemia, ¿verdad? Una última consulta antes de irnos al primer corte. Hay una nebulosa que por lo menos yo tengo. Cuando uno es emprendedor y empezó ese proceso en plena pandemia. Es que esos son los casos más grandes. Sí, ok, entonces, empezaste a emprender en la pandemia. Y tras de eso, no estoy diciendo si está bien o está mal, no es para este programa. Hay una serie de restricciones que cambian semana a semana. O sea, sí, es una incógnita, claro. Y estás acá para ver si hay un sector que reclamó, entonces sí aliviano por acá, a ver cuántos casos hubo menos, entonces se va a alivianar. O sea, no se sabía, hay una incertidumbre tremenda. Ahora, la ley faculta y dice, puedo rebajar la jornada hace un año, cuánto, y demuestro que ahora está menos sus ingresos. Y para un emprendedor, ¿qué tuvo que sacar permisos? ¿Qué tiene que pagar? ¿Qué tiene que pagar a la caja? ¿Qué tiene que estar poniendo de su bolsillo? Dele. No hay un espacio para que pueda respirar, o es un emprendedor que prácticamente o tiene fe o nació muerto. No, los emprendedores son una buena parte que tal vez estaban recibiendo sus prestaciones para invertir en un negocito, o estaban pidiendo un préstamo grande que ya al próximo mes, cuando comienza la pandemia, tienen que pagar. Eso está claro. Y dentro de la ley sí dice, los que no pueden demostrar porque hace un año no tenían la empresa, entonces en el mes anterior, si ellos demuestran que están empezando, que están arrancando y que tienen un ingreso bajo, ya podían demostrar, ya podían solicitar esa autorización. Por lo menos, a ver, suena muy bonito decir, sí, se le autorizan la reducción y el trabajador es el que va a perder más. Bueno, pero es que es un respiro. Mientras tanto, la empresa logra levantar y vuelve a traer a sus trabajadores a reducción. Y a reducción, ¿por qué no buscar que todos sean puestos teletrabajables cuando se pueda? Porque obviamente estamos hablando de que un restaurante no puede tener puestos teletrabajables, ¿verdad? Pero sí, por lo menos esa ley sí daba esa posibilidad para el que estaba apenas iniciando. Y obviamente también se vio como muchos bancos empezaron a
a perdonar por unos meses deudas de muchas empresas, pero de ahí el problema es que todos creíamos que esto era algo pasajero. Muy pasajero, y ya llevamos un rato. No se nos vayan, son solamente 2 minutos, está muy interesante el tema. Vamos a nuestro primer corte comercial, ya regresamos. Gracias. Hacemos una pausa en Actualidad 506. Ya regresamos. En Nicoya, Guanacaste se encuentra Materiales de Construcción Nosara, la mejor empresa comercializadora de productos ferreteros y agroveterinarios, ubicados detrás de Servicentro Nosara. Búsquenos en Facebook o llame a nuestros teléfonos 2656-0506, 2682-0660. Materiales de Construcción Nosara. Ferretería Luján. Somos el aliado perfecto para su construcción. Los mejores precios y calidad en materiales y la mejor asesoría para lo que necesita realizar. Ferretería Luján, ubicados en Barrio Luján, en San José, de la Universidad de las Ciencias y el Arte, 25 metros sur. Teléfono 2256-4828. También nos encuentra en Facebook como Ferretería Luján. Llegó Pimienticos, salsas picantes, una forma diferente de comer chile, jalapeño mango, habanero piña, ají maracuyá y nuestras salsas especiales de la casa, salsa roja y salsa verde. Pimienticos, para picar rico. ¿Usted va a hacer una construcción? Se empieza por el principio. Así es, Ferretería El Principio les estará esperando con los brazos abiertos, con lo mejor en todo lo que tiene que ver con ferretería. Plaza Duga, en Zapote. Usted puede empezar por el principio. Regresamos con Actualidad 506, sumando historias para el cambio. Sí, muchas gracias. Estamos acá de vuelta. Somos Actualidad 506. Podemos cambiar. Hoy con la licenciada Ana Lucía Cordero Ramírez, del Ministerio de Trabajo, que nos está regalando gran parte de su tiempo en un feriado para evacuar una serie de consultas que hemos tenido durante meses y que hoy era el día idóneo. Dándole las gracias a Radio Fides, que estamos en vivo, a nuestro hermano Billy Macís, que nos acompaña hoy aquí en solitario en Radio Fides, y no estamos en vivo hoy por San José TV por el feriado. Vamos a ver, Ana Lucía. Dice Judith Garro Cordero, buenas tardes, ¿cómo afecta el pago aguinaldo? Ya se lo vimos. Ana Lucía, me gusta mucho cómo explica usted toda esta situación del trabajo en tiempo de pandemia. La felicito. Elia Alicia Ramírez. Lizeth Segura Chaverri, hola, buenas tardes. Pregunto por qué el Ministerio de Educación se llama a trabajar a los funcionarios administrativos, todos presencial, y ellos en las regionales están en teletrabajo. Gracias. Eso es por el Facebook, ya vamos por WhatsApp. Bueno, no puedo hablar por el Ministerio de Educación, ellos tienen su regulación interna, sus políticas, y ahí sí me disculpo, en ese sentido no puedo hacer una referencia de por qué sí o por qué esa, ¿verdad? Hay temas que se escapan porque solo los manejamos a nivel de ministerio. El desempleo del que hablaba, busqué unos datitos, ¿verdad? Entonces, claro, del INEC, en el 2019 había un 12.4% de desempleo. En el 2020 subió a un 24%. El doble. Y en el 21 pues sí bajó, pero todavía no considerablemente, al 18.5%. Bueno, ¿qué pudo haber sido? Pudo haber sido que hay empresas que están colocando, pudo haber sido que hay más trabajadores en el sector informal y que ya se cuentan con personas con empleo. Por muchas otras razones, ahí NEX habría que pedirle uno la explicación. Pero por lo menos ahí es donde yo digo que el desempleo es duro, uno ha estado cerca de personas que le preguntan a uno, ¿qué hago?
porque hasta eso, ¿verdad? Como estaba que lo del bono, que todo, entonces la gente nos preguntaba mucho por ese lado, ¿qué hago? Tengo mis chiquitos con hambre, mi patrono me mandó para la casa, no me dijo nada más y nunca más me volvió a llamar. Y estamos hablando de las servidoras domésticas, a quienes el patrono ni siquiera se preocupó por ir a pedir una autorización al Ministerio de Trabajo, simplemente la mandó para la casa, y así es infinidad de casos. Las mandaron para la casa, ¿por qué? Porque ellas están dentro de la casa, con la familia, con el riesgo de que pueden contagiar, entonces son las primeras que sufrieron bastante este impacto de la pandemia, se quedaron sin trabajo. Pero también sí ha visto uno empresas, como le decía hace un rato, que lograron sacar de esa parte negativa lo positivo, ya sea cambiando la producción. Yo me acuerdo haber visto una señora que dice, mi empresa es de vestidos de baño. Pero ¿quién va a ir a la playa en este momento si cerraron los hoteles? Entonces me puse a hacer mascarillas. Las playas estuvieron cerradas. Sí, las playas claro. También. Entonces me puse a hacer mascarillas. Bueno, ya sacó algo positivo, ya no cambió la producción, y así muchos empresarios que tenían restaurantes empezaron a hacer servicios express porque era lo único que se autorizaba. La reducción, la restricción de vehículos, pues sus razones tendrán las autoridades que la han determinado y por qué. No puede nada más decir, es que no me parece. Como le digo, son razones que ellos han valorado, pero sí han también obstaculizado un poco el avance de las empresas a la hora de salir a ofrecer una nueva forma de trabajo. Pero, ¿qué podemos rescatar más? Del sector informal tendrán que elaborarse una serie de políticas integrales para volver otra vez a trabajar en conjunto y volver a esa formalidad, a esos trabajadores que puedan volver, aunque ellos mismos ya se reinventaron y puedan salir adelante, pues que puedan salir adelante, pero ya con con garantías mínimas de derechos laborales. En eso habrá que trabajar mucho. Otra de las medidas que se establecieron para la pandemia y que se hizo con la ley de reducción fue la permuta. Casi nadie la conoce. De hecho, es apenas un articulito de esa ley que salió al puro final. Había la posibilidad de que los trabajadores de las empresas que tenían alguna reservita, pero que tenían que cerrar sus puertas, los mandaban a sus casas con salario completo, con la intención de que cuando la pandemia terminara, vinieran a trabajar una jornada ordinaria y unas 2 horas más o 1 hora más, dependiendo de lo que se había trabajado, lo que se había recibido en salario sin trabajar, y por un plazo de 1 año. Pero eso depende mucho de la actividad. Depende de la actividad, y también que era una medida a muy corto plazo, porque estamos hablando de que pudiera ser de empresas que cerraran 3 meses, pero como vimos, la empresa hotelera, los bares duraron muchísimo en abrir sus puertas. Entonces esas personas que mandaron, tal vez con alguna reserva que tenía el empleado, los mandaron a la casa. ¿Cuánto tiempo? En 1 año no se puede reponer tantas horas, porque ya estamos hablando de que son 6 meses, 7 meses, calcule 8 horas repartidas, 8 horas diarias por semana repartidas entre la semana. Es bastante complicado y tenían que hacer un acuerdo con el trabajador. Sin embargo, hay algunas que lo hicieron un acuerdo con el patrono para que no dejaran de percibir su salario y que se reincorporaran después a reponer. Y ese tiempo que se repone no es tiempo extraordinario, es tiempo de reposición, ¿verdad? Porque a veces nos preguntaban, ¿pero qué, me van a pagar extras? No, porque es un compromiso que el trabajador asumió con su patrono, ¿verdad? Claro. Eso es un adelanto. Es un adelanto. Entre comillas. Bueno, no se va a afectar el aguinaldo, no se va a afectar las vacaciones, sí. ¿verdad? Hay que ser recíproco. Exactamente, pero no todos. O sea, eso no fue en su gran mayoría. Pienso yo que tal vez había que haber elaborado un poquito más esa medida, pero como le digo, había que analizar una ley que de pronto saliera a sacar agua del bote, ¿verdad? Para salvar un poquito lo que es el ámbito laboral. Licenciada, vea cómo se va el tiempo aquí de rápido. No vamos a hacer ni el segundo corte con los patrocinadores porque es demasiado rápido. Pero antes de irnos, hay una parte aquí que me llama muchísimo la atención de su currículum.
Dice que usted es licenciada en Derecho, pero que tiene una maestría en Gestión Social del Trabajo. ¿Cómo ha afectado, ya fuera de la parte de Ministerio de Trabajo, usted que está ahí de primera mano con todos los datos, cómo ha afectado la parte social? Muchísimo, muchísimo. La verdad es que y yo lo comentaba con mi esposo en la mañana, esta maestría también me abrió una posibilidad de ver no más allá, o sea, no como se queda uno como abogado en la ley y el cumplimiento de la ley, así como la letra, ¿verdad? La letra muerta, no. Ya esto le abre a uno un espacio diferente, y desde el Ministerio de Trabajo es muy difícil no ser sensible al sufrimiento de muchas personas que realmente están pasando hambre, están tratando de ver cómo sobreviven, y uno se siente como de manos atadas, porque puede decir la persona, es que usted me dice palabras muy bonitas, pero eso no me va a ayudar en nada. Es que usted me dice que yo puedo reclamar, pero si yo voy y reclamo, mi patrono me despide. Es que son tantas cosas que uno escucha, que uno dice, quisiera más, o sea, quisiera no solo asesorar, quisiera casi que llevarlo de la mano a una solución. Pero lamentablemente hasta ahí llegamos. Nosotros ni siquiera podemos imponer sanciones directamente. O sea, ya eso es porque la Inspección de Trabajo tiene que abrir todo un ciclo de inspección y un procedimiento para demostrar si hay una infracción o no. Pero al final llegan pocos a los juzgados, y el procedimiento de un proceso judicial es larguísimo. Y la gente ocupa la plata ya. Gente que se fue para su casa, que tiene un año o más, año y medio de estar suspendido y no ha podido conseguir nada por la edad. Aquí todos los criterios de discriminación se van, porque a pesar de que se procura que la gente sea tratada de forma igual a la persona que está ya como uno, pronto a la pensión, y de pronto se va a la suspensión de contrato de trabajo, ¿quién lo va a contratar? ¿Quién le va a dar otro empleo? ¿Quién le va a dar un mientras tanto lo vuelven a llamar al trabajo? Porque estas medidas que yo le he dicho es como para contrarrestar la mentalidad del patrono de mejor despido, ¿verdad? Mejor despido. La suspensión del contrato de trabajo no es la mejor, pero por lo menos es para mantener vivo el contrato. Entonces la gente también tenía que pedir autorización al Ministerio de Trabajo, y se fueron los trabajadores a su casa y dicen, ¿es justo que yo vaya para mi casa sin salario? No es justo, pero la pandemia no fue justa para nadie, ¿verdad? Y ahora ellos tienen que estar en la casa esperando a que algún momento se les llame a trabajar. Lo que les hemos dicho es que mientras tanto sí están autorizados para trabajar en otro lado. O sea, que no están faltando a su deber de fidelidad con su patrono por estar trabajando en otro lado mientras tanto, porque es que es de lógica que un trabajador no se puede quedar esperando a cómo alimentar su familia, ¿verdad? Entonces hay esas posibilidades. Hay una garantía para las trabajadoras embarazadas, y eso es importante que lo sepan. Las trabajadoras embarazadas no se les puede hacer reducción de jornada, no se les puede hacer suspensión del contrato. Si la persona está con suspensión o en reducción y de pronto se recibe su noticia de que está embarazada, inmediatamente comuníquelo a su patrono, porque inmediatamente se suspende lo que es la suspensión o la reducción de jornada, y la persona tiene que recibir su salario completo. Si no la pueden reincorporar a la empresa, el patrono tendrá que ver la posibilidad, ya sea por teletrabajo o por cualquier otra medida, pero la trabajadora embarazada no puede dejar, y en periodo de lactancia incluso, ¿verdad? O sea, durante la licencia y en periodo de lactancia no puede dejar de recibir su salario completo. Esas son las garantías mínimas que se han tratado de buscar. Uno sabe que hay empleadores honestos y fieles a lo que es la regulación, y que preguntan más bien qué hago, cómo hago, qué tengo para hacer para ayudar, pero hay otros tantos que lamentablemente no, porque las leyes se hicieron
para que se cumplan, pero hay muchos que las incumplen. Y ahí, si se incumplen en un tiempo ordinario que no es de pandemia, en donde uno sabe que no pagan, con mayor razón en tiempo de pandemia. Nos quedan 2 minutos, las 2 últimas consultas. Alexa Soto, hola. Judith Garro Cordero, y si como empresario lo demandan por no pagar horas extras, ¿cuál es el proceso de apelación o legal para demostrar que se apegó a esa permuta? Nuestro hermano Fernando Quesada Blackwood, de excelente tema, muy buena explicación. Rocío Cordero, un trabajador suspendido puede optar por otro empleo formal. Ya lo dije. Y Álvaro Alvarado, ¿qué se espera para los próximos meses? Ana Lucía, ya para cerrar. Bueno, la persona que estuvo en permuta tiene que tener un convenio firmado. Si no hay un convenio firmado, siempre se ha dicho que la prueba le toca al patrono, ¿verdad? Entonces, si no tiene un contrato y el trabajador llega y dice, a mí me mandó a permuta y me empezó a dar salario, pero ahora, o más bien al revés, no firmé nada y él ahora dice que yo firmé una permuta y que tengo que reponer horas, porque sí ha pasado. Hay gente que les dicen que les dieron una reducción de jornada, pero que tiene que venir a reponer. Hacen unos enredos, ¿verdad? La cuestión es que el trabajador, él puede ir y denunciar, y quien tiene la carga de la prueba en materia laboral es el patrono. Si el patrono no tiene cómo demostrar que hubo una permuta, entonces tendrá que pagarle, aunque tarde, tal vez en un proceso judicial, tendrá que pagarle las horas extras como corresponde. Okay. El otro tema era la permuta, y dice, si un empresario lo demandan por no pagar horas extras, ¿cuál es el proceso de apelación legal a demostrar la permuta? Sí, no, ya eso es, primero un trabajador suspendido puede optar por otro empleo formal. Eso sí lo dije, una persona suspendida sí se le ha dicho. Ahí la cuestión es que si en un momento dado el patrono lo llama a laborar de nuevo, la persona trabajadora tiene la obligación de primero reintegrarse a su patrono. Si ya no quiere y le sirve mejor la otra empresa, entonces renuncia como corresponde, porque la relación, aunque esté suspendida, no se ha terminado. Entonces hay una obligación de regresar si el patrono lo reincorpora, y si no, entonces y si quiere, renuncia y corresponden los pagos que corresponden en renuncia, pero sí se puede trabajar. Ana Lucía, muy agradecidos. Vamos a redactar una carta para que la ministra la vuelva a dejar venir acá, porque sí hay demasiadas consultas. Agradecer a don Billy Macís en el Control Master, que nos espera para los próximos meses, de persinarnos, orar mucho, tener mucha fe, estar muy confiados y seguir adelante. Somos Actualidad 506, podemos cambiar. Muchas gracias por preferirnos. Dios les bendiga. Muchas gracias. Podemos cambiar. Actualidad 506. Información útil para usted. Esto fue Actualidad 506. Información útil para lograr el cambio. Nos vemos y escuchamos cada lunes a las 4 de la tarde por Radio Fides 93.1 FM y San José TV.